Bienvenidos a la sala número 6. Soy Ximena Veneros y estoy con David y Alejandro y hoy les traemos un nuevo libro para conversar. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, Ximena, Alejandro? Para mí es un placer estar de nuevo con ustedes conversando hoy día sobre este libro llamado Cuento de Trujillo, del autor Nilo Gutiérrez Vargas. Es un libro que acaba de aparecer, o mejor dicho, acaba de ser publicado, pero es un libro que de por sí nos remonta a los años 40 en la ciudad de Trujillo. Antes de comenzar con el libro, yo les propongo, por ejemplo, primero, dar algunas cosas concretas sobre el autor. Y en realidad lo que quisiera decir es que este es un libro importante de un autor que hasta hace poco no era tan conocido en nuestro medio. Nilo Gutiérrez no fue encontrado en el canon de la literatura peruana, y digamos que lo que llama la atención es que siendo un autor tan importante, teniendo cuentos tan interesantes, tan significativos como ahora vamos a ver, digamos que recién se lo conozca o recién se haya explorado, gracias a la editorial Reino de Almagro y Liz Paliza Sánchez, digamos que tenemos esta, para mí, joya literaria, ¿no? No sé, ¿quieren comentar algo más antes de comenzar a desmenuzar los cuentos? Antes de todo, agradecer al Gran Café. Estamos hoy en el Gran Café. Gracias por Este bonito espacio, ¿no? Por cierto, ¿no? Sí, muy acogedor, muy acogedor como libro, ¿no? Claro. Me parece que... Aunque no tan refinado como las historias o los escenarios del libro, ¿no? Pero no necesariamente lo acogedor tiene que ser refinado. David, por bueno, favor. está bien. David. Me salió mi... Sí. Bueno, partiendo de esa idea, es un libro que en realidad la primera palabra que se me viene a la cabeza es sorpresa, ¿no? Uh-huh. Porque el autor, a pesar de esta lejanía temporal que hay, ya que ha sido publicado hace muchísimo tiempo, cumple con uno de los requisitos principales de la literatura, y es que no pierde esa temporalidad, ¿no? Está más actualizado que nunca en cuanto a temas, en cuanto a personajes, en realidad. Hay mucho de Trujillo actual en esos cuentos, ¿no? Ese Trujillo marginal, ese Trujillo olvidado. De la periferia, ¿no? Y que los personajes se siguen comportando de la misma forma, ¿no? Uh-huh. En ese entonces. Típica escena, vamos a chelear y después vamos a... Ya. ¿A qué? ¿A qué? No, vamos a seguir, ¿no? Ya. Sí, por favor. Sí. No, de hecho, machismo explícito también, sí, como ya, ahora, ¿no? Lo que a mí me llamó la atención primero que todo, y que estábamos hablando antes de comenzar a filmar el video, es esto, pues, ¿no? De que el autor, bueno, yo no lo conocía, y dice que no se sabe cuándo falleció, ¿no? O sea, se sabe que estuvo por varios países. Sí, es cierto. Que lo han encontrado en varios artículos de varios países, pero no se sabe si murió en algún país o acá en Perú, ¿no? Y luego nada, a mí el libro me pareció también, yo había dicho que el anterior libro que hablamos de Santiago Merino, me parecía poético, pero este también me parece poético. El autor de este libro me parece que escribe cuentos, pero por ejemplo acá en el final de este cuento dice: en el firmamento iban huyendo las brumas de la mañana invernal. O sea, sí, puede escribir muchas cosas de la miseria trujillana, pero las escribe de una forma que, nada, me retracto. Este me parece más poético que el otro. Yo diría que es bueno manejando los registros, porque si bien es cierto, tiene esos momentos en que el narrador agrega ese tipo de imágenes, también es cierto, por ejemplo, que en cuentos como, por ejemplo, de este personaje en Guamán, recoge la forma de hablar de este personaje que vive en Moche. O, por ejemplo, cuando habla de un cuento que se llama La correría de Menacho. Menacho es un delincuente, es un tipo de lumpe, es un tipo que asalta personas, ¿no? Habla como delincuente. Entonces, me parece que el narrador, en su lenguaje poético, agrega también ese tipo de cosas, porque yo no me imagino, por ejemplo, a un maleante, un delincuente, o un tipo borracho, delincuente, que hable de manera poética. Entonces sabe ubicar para mí muy bien los registros, ¿no? Sí, creo que lo que logran es que es curioso, pues, porque si hablaríamos de universos tendría que haber una mayor cantidad de publicaciones, ¿no? Y es el único libro que logra publicar, así que inicia y termina con este libro su literatura. Pero dentro de eso, que algunos podrían llamar desventaja, hay una ventaja porque se cierra todo un ciclo narrativo
dentro de su literatura, que es solamente este libro, y que logra construir un universo propio. Es decir, los personajes dentro del libro de Cuentos de Trujillo manejan su forma de hablar, manejan sus propios códigos, es un mundo totalmente machista, los personajes se desarrollan dentro de ese mundo machista con una naturalidad, las mujeres aceptan esa sumisión, ¿no? Son cosificadas. Los personajes mismos también aceptan la derrota, porque la mayoría de personajes terminan siendo derrotados por las situaciones que se generan dentro del libro mismo, ¿no? Entonces, me parece muy rico lo que logra Nilo con un solo libro, el componer un universo propio, donde sus mismos personajes ya manejan sus normas de convivencia dentro de su literatura, ¿no? Hay algo que quería mencionar quizás antes de comenzar a desmenuzar los cuentos, es que en el prólogo de Luis Paliza, él habla, por ejemplo, de que quizás la narrativa peruana, trujillana, Carlos Camino Fajardo, Santiago Vallejo, José Luis Garrido, que fue miembro del Grupo Norte, por ejemplo, presentan a un Trujillo más colonial, más conservador, más costumbrista. Es más, la literatura es costumbrista, ¿no? Pero Trujillo, hablando ya del desarrollo de la ciudad propiamente, se comienza a expandir y comienzan a presentarse esos otros personajes que no son del Trujillo colonial, que no viven en el centro, pero que también tienen su propia dinámica. Entonces, me parece bacán que este autor, y eso también lo señala Luis, por cierto, haya creado esas historias de esos personajes marginales. Por eso él utiliza el término, es una literatura que presenta a un Trujillo extramuros, ¿no? Es como, por ejemplo, si yo en la actualidad quisiera hablar de Trujillo y solo quisiera presentar lo bueno de Trujillo, ¿no? La primavera, el Club Central, A, B o C. Pero Trujillo también claro, son un poco esos lo que quiere ser el alcalde de Lima, ¿no? Claro, un Trujillo señorial. Pero Trujillo Ya. tiene esos otros espacios marginales, delincuencia, borracheras, malas pistas y todo eso, ¿no? A ver, mencionamos continuamente Trujillo porque Trujillo es un personaje más dentro de todos los cuentos Que es prácticamente. un gran tiene protagonismo. Exacto, que es un gran protagonismo, tiene un gran protagonismo, ¿no? Y con respecto a lo que acabas de decir, habría que marcar allí el tema de lo tradicional en el centro de la ciudad, ¿no? Es decir, el código de lo tradicional que se maneja dentro del centro de la ciudad y lo prohibido, lo criticable se maneja en los márgenes, ¿no? Y eso no ha cambiado en la actualidad, me parece, ¿no? Tiene otra dinámica, sí. Pero no sé qué opinan ustedes. que Trujillo de los 40 das igual. Uh-huh. Que yo creo que, o sea, si bien los personajes están dentro de un contexto marginal o periférico, son personajes y vidas que existen realmente hasta hoy en día, ¿no? O sea, es como mucha realidad en un cuento, claro, que puede tener elementos hasta fantásticos en algunos cuentos, pero que siguen siendo muy reales. O sea, los personajes son muy reales. Ahora, esto tiene que ver con el oficio del escritor, ¿no? Es un periodista, claro, un periodismo, ¿no? Es decir, está mucho más ligado a la realidad. Ahora, Ximena mencionó el tema de los personajes muy reales, por ahí reales, con escenas reales y por ahí también fantásticos, ¿no? Yo les quería preguntar, básicamente para ustedes, por ejemplo, no sé si qué cuento, pero al menos qué personaje les parece más entrañable, más cercano, o cuál sería su personaje favorito, porque son en realidad varias historias, ¿no? Para mí, Germán Mani. ¿Por qué? Porque encuentro muchos Germán Mani hasta hoy en día acá en Trujillo, o sea, es el típico, en Perú, ¿no? Sí, el típico peruano que no quiere ser peruano, ¿sabes? Arribista, ¿no? Sí, el típico peruano que huye de ser peruano, pero o sea, muy adentro de él le sigue latiendo el Perú. O sea, no puede escapar de él. Para los que lean Germán Mani, si ustedes leyeron el cuento de Ribeiro, El banquete, ¿no? Tiene algo muy similar con El banquete. Ahora, es el típico peruano que, espero no decirlo mal, ¿no? Que siendo cholo, cholea a los suyos, ¿no? Y es un tipo mamani, pero como se tiene complejo de alemán, porque trabaja con alemanes, te ponen hard, ¿no?
como Schubert, ¿no? No, él es Hermamani, ¿no? Es irónico el cuento. Lo decimos con risa porque no es una mala palabra, pero yo me punto suspensivo de risa, ¿no? No, pero y el final es muy miserable. Sí, claro. O sea, es como... Parecía el puente Rebelo. Es muy parecido a Cuento Ribeiro. Es su redención, pudo haberse redimido, ¿no? Es como el final de Anora, si no han visto. O sea, es Sí, muy creo que no te miserable. gustó, pero bueno. No, no me gustó. Era otra Pero, conversación, pero sí mejor. Sí. pero es que es igual el final, ¿sabes? Es como... Te quieres agarrar de algo que piensas que te va a salvar o te va a dar otra vida o te va a dar otro, no sé, estilo, y al final no sucede eso, ¿no? No, y los patrones alemanes en realidad no lo veían como parte de, lo veían como un cholo más, pero O sea, cholo útil. era alguien que ejercía el oficio de soplón dentro de la empresa, ¿no? Ujú. Se le contaba Que también todos hay los mucho, errores, ¿no? No, y aparte era alguien también que, o sea, la gente que se cree superior, digamos, por distintas cosas, le gusta tener a alguien que le vuela los pies, ¿no? Que esté ahí chupándole las medias. Y Mamani cumplía Exacto. Y es irónico porque le pone a Herman, ¿no? Tú, Alejandro, ella Yo. Ximena dijo Hermamani, ¿no? Mira, me incliné en un momento por Mamani, ¿ya? Por Ya. Mamani, por el personaje. No te copies. Pero de ahí, más adelante viene el otro cuento que es de Menacho, ¿no? Ah, Y no, la- esa correría de Menacho. Exacto. Es el segundo cuento en realidad, ¿no? El otro personaje. El de la viuda. Ah, estás hablando de el cholo Octavio y la viuda. Cholo Octavio, aquí está. No, se llama exactamente para los El amigos. Cholo Octavio y se encuentra con la viuda, Ujú. ¿ya? Es el octavo cuento del libro. Que es el octavo cuento del libro que viene luego de Herman Manni. Bueno, ustedes van a... Y esto pasa creo que con los libros con los cuentos, o los libros que contienen cuentos y que contienen personajes muy ricos. Y es que a medida que vas avanzando por los cuentos, Ujú. un personaje tiende a superar a otro, probablemente para el gusto del lector, ¿no? Ah, Y esto me ya. pasó, por ejemplo, con Herman Manni. Hasta ahí había llegado y decía, bueno, este es el personaje que más me gusta, ¿no? A Ya. ver si logra superar Nilo Gutiérrez a Herman Manni. Y evidentemente para mí lo logra con el Cholo Octavio y se encuentra con la viuda, Es ¿no? un cuentazo, ¿no? Que es creo que para mí, o no sé si para ustedes, el mejor cuento dentro del libro, o con el que me quedaría. Incluso Ernesto Sábato parece que también Lo menciona, lo sí. menciona y dice que debería estar dentro de toda antología nacional y universal, ¿no? Bueno, me quedo con el personaje. ¿Por qué? Porque es un personaje que a lo largo del cuento trata de mantener una postura, la postura de este hombre varonil, de este hombre Macho, pelo en pecho. macho, pelo en pecho, pero que se doblega, ¿no? O que se encuentra con una viuda, que es un espectro, que lo doblega, ¿no? Pero Una él, mujer. con una mujer que lo doblega, pero que él hasta el último momento mantiene su misma postura. Es decir, ha sido doblegado, pero él no se da cuenta, o parece no darse cuenta, ¿no? Que es un poco la visión, sí, también nos ha pasado, somos hombres, y Perdón, cuidado con lo que vas a decir. no, me refiero a la acción de doblegar, ¿no? Ah, ya. Es decir, Socialmente hablando. Socialmente Culturalmente hablando, hablando. ¿no? Sí, sí, sí. entonces me parece muy rico este personaje porque mantiene una línea y que en apariencia puede ser un personaje plano, pero tiene tantos elementos que lo convierte en un personaje redondo, Sí. a pesar de que nunca se doblega dentro de la historia, ¿no? Porque mayormente los personajes planos siempre siguen una línea y nunca encuentran otras dentro de la narrativa. Pero me parece que Nilo, esta idea que trae a cotación, lo trabaja muy bien, ¿no? Algo que quería mencionar antes de que también conteste mi personaje favorito es que el libro se publicó en el 44. Hay una segunda edición del año 89. Según el mismo Luis Paliza dice que tiene ciertos errores, pero esa segunda edición aparece con un prólogo de Ernesto Sábato, ¿no? Y Sábato justamente dice que ese es un libro antologable en literatura universal. Sí es un cuentazo porque hasta tiene elementos fantásticos, porque por allí el tema del espectro, tener relaciones con un espectro, no digo más, no cuento todo el cuento. No, y aparte es un cague de risa, ¿no? Porque que una mujer
doblegue a un machirulo por el hecho de que Sí, es sí. más sexual que él o que le haga frente al machirulo que siempre piensa en sexo y que cree que él es el más Ya, y después adicto al sexo y viene alguien y le dice no, no eres tú, soy yo, es un cae de risa. que después le pasa la borrachera y se da cuenta que no, bueno, mejor no Ahora, digo más. Ya que acabas de tocar el tema de la borrachera, eh, tiene un final abierto, ¿no? Es decir, no se llega a... Yo creo que sí pasó, ¿no? Pero ya. No, o sea, dentro de la línea del cuento, ¿no? Es un final abierto, Sí, que el lector no no se descubra también, llega a ¿no? saber, Pero yo creo que ahí como no está. lo llega a saber el personaje principal, ¿no? O sea, no sé si me entiendes la idea. Pero Más yo o creo menos. que ahí está el Eso, chiste. o sea, me refiero a que es un final abierto Ujú. y no se llega a saber si es que en realidad ocurrió como el personaje principal, jamás lo llega a saber, ¿no? Porque duda de sí mismo y de la existencia de la mujer. Entonces, el lector ya. mismo también duda de la existencia de la mujer, ¿no? Al no cerrar, a que el Ahora. autor no logre cerrar ese final. Me Pero yo parece creo, genial esa. yo creo que eso es lo que hace que sea un gran cuento porque hace que él mismo dude de él mismo. Y esa angustia que le sugiere el no saber qué le ha pasado me parece buenísimo. Ya, yo, por ejemplo, antes de mencionar mi cuento otra vez, Y ahí, Mira votó por... Germán Manning, Cholo, por... en realidad, Octavio. yo estoy de acuerdo con ustedes que son cuentazos también. Pero yo quería mencionar antes que en realidad dice cuento de Trujillo, pero también entendamos que los escenarios no solo son Trujillo. Por ejemplo, el cuento del caso de Gaspar Anguamán aparece Moche. ¿Es el segundo? Es el primer El primero, cuento, el el primer primero, cuento. sí. Por ejemplo, el caso del Favorito del Tapado es la travesía de Huanchaco, ese caminar de Huanchaco y ese paso por Chanchán, ¿no? Menciona la famosa iglesia Y que menciona la famosa iglesia, y es más, abandonada menciona, de Huanchaco. parece que lo hubiera escrito ese año, porque Sí. hay mucho descuido de esa zona, ¿no? Pero, por ejemplo, me gusta mucho el personaje de Menacho, porque se construye un personaje con un plano bastante grande, porque es un delincuente, cierto, pero es un personaje quizás redondo en el sentido de que primero tuvo una primera etapa en la que peleó en una guerra o peleó peleó por la patria, o sea, peleó por la patria, luego fue abandonado por el Estado, luego se convierte en delincuente. Encarna quizás también el prototipo del machismo de la época, el hombre que va por sus chelas y que luego busca prostitutas, porque gran parte de los cuentos de Nilo tienen esa característica. Por eso es que también me parece interesante el personaje de la viuda, porque un poco que es el personaje femenino que desvirtúa o desconecta o se contrapone con los demás personajes. Pero creo que Menacho fue un personaje bastante rico. Y también me gusta mucho, por ejemplo, este cuento de Latifundio, porque Ya. Latifundio es un cuento que me hizo recordar mucho a Calixto Garmendia. Pedro Piminchumo es el personaje, ¿no? Y es un personaje que ha vivido algo que quizás muchas personas que han trabajado durante años en la tierra, pero no que a la vez heredaron de los abuelos y los bisabuelos, pero que nunca se preocuparon por formalizar, o perdón, nunca tuvieron las herramientas para poder formalizar, y luego el poderoso le quita las tierras. Entonces, para mí es un cuento y tiene algo de reclamo social, ¿no? Pero que no deja de ser un texto literario, ¿no? Porque tú vives las circunstancias y entiendes el pesar, o sea, porque al personaje le ofrecen dinero. Una miseria probablemente, ¿no? Pero a pesar de eso, el tipo se quiere la tierra porque ahí se formó. Hay un pasaje hermoso, voy a tratar de no extenderme mucho, pero hay un pasaje hermoso cuando él dice, por ejemplo, aquí: en esta tierra han muerto sus antepasados, en ella se unió con la Nati, hija de Suñó Pantoja, propietario, hoy reducido al peón de latifundio. En esta tierra han nacido sus 14 hijos, nietos y bisnietos. Aquí murió recientemente su hijita, la Asunción, la última, que era muy graciosita, pobrecita, la inocente criatura. Dice que fue, La que le hechizaron, creo. claro, fue un mal hechizo, ¿no? Sí. Obra de una comadre celosa que por medio de un bocadito quiso hacerle brujería a la hija mayor de Pimichumo. O sea, es el sentir del personaje, porque le despoja de su espacio, de su tradición, de su cultura, de sus recuerdos. De despojar a alguien de la tierra es despojarlo de sus recuerdos. Por eso que yo, repito, me gusta mucho el Cholo Octavio. Quizás si no lo mencionabas, lo mencionaba también yo, o quizás al Germán Manning también.
que como dices Ximena, si ya lo dijo Ximena, también lo digo yo, también es un caje de risa, pero, pero quizás Nilo no es solo un libro de chistes, es un libro de profunda admiración literaria, es un libro también para encontrarnos culturalmente, es un libro para escudriñar y para desafiar un poco a ese Trujillo costumbrista, me parece, ¿no? Sí, porque es la otra cara de la moneda, ¿no? Es decir, el narrar los márgenes es el narrar lo que no se ve comúnmente, ¿no? O lo que no está allí comúnmente, ¿no? Esas otras vidas. Y desde esa perspectiva, el, el narrar esos márgenes necesita una agudeza y una convivencia del autor con lo que está contando, ¿no? Por ejemplo, menciona mucho el barrio de Chicago dentro de los... Y él vivió en Chicago, ¿no? Ya quizás para ir cerrando, no sé, ¿no? De repente por ahí también, yo me pongo a pensar, por ejemplo, ya Reino Almagro ya nos dio el libro, lo ha rescatado porque ¿Qué número es de publicación? es la tercera publicación. Antes, la primera del 44, la segunda del 89, esa es la tercera Y publicación. la de la editorial es... ¿Qué número de libro? De ellos su número, creo que ya viene publicando 5 libros ya. Y claro, lo que pasa es que el Nilo se conocía a nivel local. Carlos Santamaría había publicado El Cholo Octavio y El Encuentro con la Viuda en su antología de autores de la libertad, ¿no? Pero digamos que hoy, gracias a este editorial, tenemos este libro, ¿no? Es un rescate, ¿no? Entonces la pregunta concreta es, hoy en el 2025, ¿por qué leer a un autor que el canon en su tiempo quizá no lo sobrecogió, no lo pintó? ¿Por qué sería importante, por ejemplo, ahora leer este libro, Cuento de Trujillo? Ximena, Alejandro. Yo creo que porque es necesario ver la otra cara de Trujillo, ¿no? Y darte cuenta que nada ha cambiado. Que nada ha cambiado y además por darle también cabida a este autor que, a ver, no es tan conocido, pero tiene un prólogo de sábado, sus cuentos son, o sea, son realidades que tenemos aquí, no solamente en las periferias, sino aquí también, ¿no? Acá en Trujillo mismo. Y nada, me parece importante también por lo que dijo Alejandro, ¿no? De que es algo generacional, es algo que viene, ¿no? Que trasciende y que tú mismo lo puedes encontrar cuando te pones a conversar con tu abuelo, con tu abuela, ¿no? Pero este señor lo hace de una manera súper divertida, así que está bueno. Y nada, yo sí lo recomiendo. Coincido con Ximena y además me parece que es vital porque narra un Trujillo que no sé si ha desaparecido, pero que sí se ha transformado en el sentido de nombre de calles, en el sentido de atmósfera, pero que también no se ha transformado en el sentido de lo que encarnan sus personajes, ¿no? Lo que pueden llegar a realizar dentro de los cuentos los personajes y sus acciones. Y eso solo se logra evaluar con el paso de los años. Es decir, quizá, si es que creemos en la divinidad, Nilo Gutiérrez estaba destinado a no ser famoso quizá en su tiempo y aparecer en ese tiempo porque quizá los lectores le podemos dar ese otro tipo de lectura que no se pudo dar en su tiempo, ¿no? Probablemente. Probable, ¿no? Yo recojo un poco de los dos. Es cierto lo que dice Ximena, por ejemplo, cuando dice que muchos de los personajes que están aquí seguramente deambulan por Trujillo, ¿no? Hay un Germamani, hay un Anguamán que tuvo un hijo y que este personaje espera que su hijo sea un gran doctor, un gran abogado, ¿no? O sea, es el papá que espera que sus frustraciones, hijo, ¿no? Claro, que sus frustraciones las realice el hijo. De repente por ahí también hay un Menacho, ¿no? De repente por ahí también hay o sea, en realidad son personajes que habitan la ciudad. Ya los que se imaginarán aquí señalé, ¿no? Escúchame, no, porque has señalado, ¿no? No, a la gente del café, ¿no? Y, yeah. O sea, habitan, y es un libro vigente en ese sentido, pero también desde la parte técnica, lingüística o literaria, bajo el discurso lingüístico, son cuentazos. Sé que no es nada crítico, nada elaborado técnico lo que he dicho, pero son cuentazos por el entramado, la narrativa, el discurso, los registros, las metáforas, las imágenes.
Y porque también, Las imágenes. insisto en lo mismo, ¿no? Nos permite conectarnos con un Trujillo que sigue siendo contemporáneo, pero que también forma parte de un pasado del cual somos herencia, ¿no? O sea, gran parte de lo que somos ahorita como Trujillo es producto de lo que se ha hecho de Trujillo. O sea, esto es algo que viene repitiéndose constantemente y que le damos, ¿no? Entonces, también creo que es un libro que logra dialogar con esos otros discursos. Así que totalmente recomendable el libro, de verdad. Es un librazo. Yo me siento mal no haberlo leído antes, pero bueno, ya estamos a tiempo todavía. Bueno, sí. Sí, para quienes quieren adquirirlo, pueden contactarse con la editorial Reino de Almagro en las redes sociales, o si no, ir a algunas librerías que están en el centro de la ciudad. No, no hay pierde, de hecho que sí, de hecho que es un autor. Bueno, básicamente nunca soy partidario de la idea de obligar a alguien a leer, pero creo que es un autor que si lo lees no te vas a arrepentir, ¿no? Es decir, vas a tener mucho que pensar y mucho que dialogar sobre Trujillo. Y no es que lo leas porque es de Trujillo y eres trujillano. Lo leemos sí, es un porque plus, ¿no? porque o sea, sí es un plus por la cercanía, ¿no? Claro. Evidentemente, Pero es un librazo. pero independientemente de la ciudad donde haya nacido el autor, creo que es un autor que merece estar en el podio de muy buenos narradores, ¿no? Sí. Eso sí. Y bueno, eso es todo por hoy. Así que déjenos en los comentarios qué les parece este libro. Gracias, Si es que ya lo han leído, si es que no lo han leído, léanlo y nos cuentan qué les parece. Leemos No y... se olviden de suscribirse, darnos like, recomendar. Sí, compartir. Gracias, Gran Café, también por la hospitalidad, ¿no? Es otra oportunidad. Chao.